Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te traigo una palabra muy importante con respecto al divorcio. Muchas personas llegan al coaching con el miedo, inclusive el terror de decirme sobre todo, no, pues en realidad no nada más son mujeres, también hay hombres que quieren hacer la voluntad de Dios y que en medio de esta pregunta que se hacen, ¿verdad? Porque tal vez los pastores de sus iglesias o los líderes les dijeron que el divorcio estaba prohibido, están aguantando una relación de abuso narcisista. Pero para los que somos o fuimos víctimas de narcisismo, sabemos lo que se vive realmente en una relación narcisista, que no es una relación en realidad solamente de violencia, sino que además se vive un efecto en la otra pareja, en la víctima que está siendo víctima de estas personas, que puede dañar muy claramente mentalmente a la víctima y puede traer daños irreversibles en la mente de esta persona. Y el día de hoy te voy a hablar qué dice Dios sobre el divorcio si estoy casada con una persona narcisista. ¿Es pecado que yo me divorcie de un cónyuge abusivo o narcisista? ¿Me voy a ir al infierno por divorciarme de una persona narcisista? Pues no solo está moralmente justificado, realmente está moralmente justificado el divorcio, sino que coincide con lo que Cristo anhela para los más vulnerables. Y en vista de que las víctimas de narcisismo pues somos vulnerables ante este tipo de situaciones y además son relaciones que no te llevan a paz, sino a distorsión de la realidad y a estar sometido bajo un maltrato el cual no va a terminar. Entonces, yo he recibido muchos mensajes y muchas preguntas de mujeres y hombres que quieren divorciarse, pero en la iglesia les dicen que es pecado divorciarte. Entonces, es normal el estarnos haciendo estas preguntas porque por más que intentamos que esa relación funcione, por más que oramos por ese cónyuge, por más que esperamos que esa persona abusiva se transforme en algún momento y llegue a dar frutos buenos, ¿verdad? Y porque tal vez tú también sigues enamorado de esa persona, de lo que parecía ser esta persona, que sabemos que los narcisistas solamente fingen una personalidad. En realidad, si tú llegas a divorciarte de este tipo de personas o a separarte, no eres pecador o pecadora por divorciarte de un cónyuge abusivo, ni por volver a casarte después de hacerlo. La razón por la que la gente se hace esta pregunta es porque saben que la Biblia dice que Dios odia el divorcio, y esto es una verdad bíblica. Dios odia el divorcio, y quiero dejar bien especificado que yo no te estoy invitando a que te divorcies porque estaría hablando en contra de la palabra de Dios. Yo normalmente lo que yo recomiendo en mis coaching es sepárate de esa persona, cásate de la mano de Dios y empieza a caminar con Él y deja que Él decida qué es lo que va a suceder. En las Escrituras el matrimonio es un pacto que tiene por objeto encarnar un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. Entonces Jesús nos da ese pacto conforme a la ley de Moisés, en la cual permitía el divorcio como una concesión temporal a causa de la dureza del corazón, no como el plan de Dios. No es plan de Dios el divorcio, pero en el caso de una relación en la que estamos sufriendo abuso, hay palabra de Dios que avala el divorcio. Entonces, tú vas a poder ir a la iglesia y normalmente lo que te van a decir a la iglesia, siempre lo que te van a recomendar es ora por ese cónyuge. Inclusive yo he escuchado, de verdad que a mí me parece atroz, que hay personas que aunque los hijos y la esposa está siendo golpeada, le recomiendan o casi obligan a la otra persona a decirle si vas en contra de tu esposo, aunque él te golpee, te maltrate, pues estás pecando en contra de tu esposo o de tu esposa, inclusive si el esposo o la esposa son infieles. O sea, sin saber que esa persona puede traer también una enfermedad sexual en la cual le arruinaría la vida a la esposa o al esposo. Entonces, realmente la Biblia no quiere el divorcio. Dios no quiere el divorcio en las personas, pero en casos de abuso narcisista, como es una condición de pecado, el cónyuge inocente no tiene la culpa. Y muchas veces es horrible que yo he oído casos donde la víctima, además de estar siendo abusada,
por la persona narcisista, es acusada con el dedo y todavía se atreven a decirle, es que tú no estás orando lo suficiente, es que algo estás haciendo mal tú dentro de la relación para que él te trate así o ella te trate así o para que él te engañe. Y en realidad no hay justificación para el pecado. Entonces, algunas personas con este tipo de visiones sostienen que no hay una razón moral válida para el divorcio. Sin embargo, incluso la Biblia habla sobre el tema de la disolución matrimonial en ciertos casos, de los cuales te voy a estar hablando más adelante, pero en el caso en el que no es permitido el divorcio es cuando a lo mejor el cónyuge siente que ya no ama a la mujer o la mujer, porque entonces todo el mundo estaría divorciándose. En ese tipo de casos es un pretexto, ¿sí? Pero en el caso de donde hay violencia doméstica, donde esta persona está expuesta a un daño genuino en el cual esa persona o pueda terminar loca o pueda terminar enferma o pueda terminar inclusive muerta por el cónyuge, o sea, que el cónyuge la asesine o la golpee o la masacre o esté causando un trauma irreversible a los hijos, en ese caso es válido el divorcio. Entonces, si a ti te están aconsejando lo contrario, tú puedes durar en esta relación, pero yo te aseguro que si no haces algo al respecto, estás pecando estando dentro de esa relación. Ahí sí estás pecando. Entonces, de verdad, yo no justifico el divorcio bajo ninguna manera porque sufre el esposo, sufre la esposa, sufren los hijos. Es algo, lo digo yo, porque tuve un divorcio, tengo hijos en medio de un divorcio, entonces realmente fue terrible para mis hijos, fue terrible para mí. Entonces, el divorcio en realidad trae dolor a la vida de las personas, pero en el caso de una relación narcisista o de abuso conyugal, es mejor la separación que estar viviendo dentro del maltrato y que a veces los daños para los hijos y para esa mujer o hombre son irreversibles y es totalmente justificable ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo brindó consejo a los nuevos cristianos del primer siglo diciendo que no estaban obligados a abandonar a sus cónyuges incrédulos. Entonces, yo puedo permanecer en una relación donde la persona sea incrédula, pero no donde la persona sea abusiva conmigo. Eso no es lo que espera Dios, aunque Dios nos ha llamado a buscar la paz y la reconciliación con todas las personas. Con los narcisistas no se puede encontrar esa paz ni esa reconciliación. Pablo escribió que en el caso de que uno de los cónyuges se decida a ir, el otro cónyuge no se lo impida. Entonces tú tienes permitido dejar ir a esa persona en tales circunstancias de violencia o abuso. Tú como creyente quedas sin obligación dentro de esta relación, lo que implica claramente la libertad para que tú puedas rehacer tu vida. Y no me estoy refiriendo con otro hombre o mujer, sino rehacer tu vida. El rehacer una vida a veces confundimos y creemos que es irme con la primera persona que yo encuentre o con alguien que llene ese vacío emocional que dejó la otra persona, pero en realidad se está refiriendo a rehacer mi propia vida. Y en algunos casos yo he conocido casos de personas que tuvieron que divorciarse, uno de los casos más sonados, que mucha gente la juzga y la critica, pero en realidad yo al escuchar su testimonio yo dije, pues es que es imposible. Este hombre era un narcisista, Yesenia Ten, que es una pastora muy reconocida mundialmente y que la verdad trae palabra de Dios en la cual trae libertad a las personas. Y esta mujer fue una mujer en la que estuvo orando por su matrimonio, que estuvo peleando la guerra espiritual, inclusive fue y se humilló para que el esposo regresara y sin embargo, Dios en algún momento ya de la relación le mostró, tienes que dejarlo. Y yo he conocido muchos casos donde muchas personas cristianas vienen y me dicen, el Señor me mostró que yo estaba durmiendo con el enemigo en casa. Entonces, un cónyuge abusador que golpea, que maltrata, que critica, que juzga, que grita a los hijos, el abuso es mucho peor que el abandono y no está bien visto ante los ojos de Dios. De verdad yo no sé, porque hay personas que no se ponen a pensar antes de aconsejar este tipo de cosas sin saber que están destruyendo la vida del otro. El abuso de un cónyuge o de un hijo o hijos que están viendo este abuso es exactamente lo que Dios condena en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y muchas personas, y de verdad lo voy a decir así, y espero no me lo tomen a mal,
las personas creyentes que vean mi canal, porque sé que muchos no han sido víctimas de narcisismo y tal vez se puedan sentir ofendidos con lo que yo estoy diciendo, pero es una realidad. Hay mucho machismo dentro de esto. Y me dirijo al machismo espiritual, porque muchas personas creen que la mujer tiene que aguantar y tolerar el abuso dentro del matrimonio y estar orando por un esposo que no quiere un cambio y que nunca muestra frutos. El abuso de un cónyuge o de un hijo es exactamente lo que Dios condena en toda la Biblia. El aprovechamiento del poder para dañar a una persona vulnerable. Y también vuelvo a repetir, me estoy refiriendo a mujeres que abusan de hombres con espíritu jezabélico, que en constante están teniendo relaciones fuera del matrimonio y vienen con el esposo cristiano, piden perdón y no cambian nunca. Entonces, aunque el maltrato es peor que el abandono, no es menos que este. No lo es. Si uno de los cónyuges abandona el hogar, la Biblia revela que no es culpa de la persona inocente, o sea, no es tu culpa. Si te hicieron creer que es tu culpa, si te dijeron, ay, es que tú no fuiste suficientemente cristiana para retener ese hombre, no es tu culpa. A esto se le llama revictimización. Y muchas personas en su inconsciencia de no saber lo que están hablando dañan a personas de por vida. Si un cónyuge hace del hogar un lugar peligroso para el otro o para sus hijos, no es tu culpa. No es tu culpa, ni tiene nada que ver la oración aquí, porque nosotros tenemos libre albedrío y el narcisista tiene libre albedrío y él decidió no amar a su pareja. Entonces, en esos casos el divorcio no es un pecado, sino que es, en primer lugar, un reconocimiento de la realidad de lo que se está viviendo, que el pacto de unión en una sola carne se ha disuelto, porque la otra persona sí lo decidió, no porque yo sea culpable. Ahora resulta que estoy siendo abusada y además soy culpable de que el abusador me abuse. Y además tengo yo que estar orando para que el abusador deje de abusarme. Y no puedo salir de esa relación abusiva ni rehacer mi vida porque el otro está abusando de mí. Y el cónyuge que ha sido abusado no debe de sentir ninguna condena al divorciarse ni al separarse. No estás condenado, ni Dios te va a voltear la cara. Dios no quiere el divorcio, eso es un hecho. Pero en el caso de una relación narcisista, abusiva, psicopática, Dios prefiere que tú vivas en paz. Y te voy a leer cómo claramente lo dice y cómo además a veces las personas abusivas utilizan la palabra de Dios en contra de lo que realmente es, donde habla en Primera de Corintios 13:4, y muchos narcisistas y personas abusivas se dirigen a esta palabra en contra de la víctima. Fíjate qué tremendo es esto. O sea, utilizamos la palabra en contra de quien está siendo víctima de esta persona abusiva. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido y a veces toman esa palabra de contexto para ponerla como pretexto en una relación abusiva. Tú tienes que sufrir por esa persona y no tengo que sufrir para que el otro me ame. Dice, el amor es sufrido se está refiriendo a que entre los dos pueden sufrir situaciones en la vida en las cuales de la mano tienen que luchar juntos. No se está refiriendo a que tú tienes que sufrir en una esquina o rogarle a la persona o estar aguantando el abuso. Se está refiriendo a dos personas que se convierten en una sola carne. El amor es sufrido cuando hay problemas entre los dos, es benigno. El amor no tiene envidia, o sea, ninguno de los dos se va a envidiar. El amor no es jactancioso, no se envanece, no que la carga tenga que caer sobre una sola persona para que el otro reconozca su problema emocional. Y eso en parte sí lo reconoce porque sabemos que la psicopatía en el caso científico no tiene cura. Sí, sabemos que Dios es todopoderoso y si a Dios le place, como lo he dicho muchas veces en este canal, puede transformar al narcisista y hasta el peor asesino si así lo ve pertinente. Pero yo no tengo que estar dentro de la relación de abuso esperando ese cambio, si eso está destruyendo mi vida. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia, Mateo 5:32, discúlpenme, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere.
Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿En qué casos es válido el divorcio? Cuando la otra persona está fornicando. Yo siempre recomiendo el abuso narcisista. Si él te fue infiel, sepárate. Si es abuso narcisista. También en el caso de violencia doméstica donde hay golpes, donde esa persona reincide y traiciona una y otra vez a la víctima. Y fíjate bien, el amor del cual se está refiriendo, de que te hablé en 1 Corintios, el amor verdadero es Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, y no nada más se está refiriendo a los maridos, sino a las esposas también. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Sabemos que en estas relaciones una de las cosas que refleja la psicopatía narcisista es que el narcisista solo se percibe a sí mismo como el amor de su vida. No puede tener empatía con los demás, no sabe amar a los demás, no le interesa siquiera el amor por los demás. Entonces, en realidad, ahí no hay una relación. Esa relación no existe. Esa persona solo ve por sí mismo, está enamorado de sí mismo. Tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los pastores o personas creyentes, ¿verdad? Te va a decir que el divorcio en casos de violencia doméstica es moralmente legítimo. Sin embargo, de verdad yo iría más lejos que esta afirmación, ¿sí? En muchos casos el divorcio no solo es permisible en el caso de adulterio o formas de abandono, ¿verdad? Si el cónyuge se fue, sino que incluso es necesario para proteger a la persona maltratadora de un daño mayor. Y a veces minimizamos ese daño. Entonces, tanto como iglesia, como líderes de iglesia, tenemos que tomar la responsabilidad de saber lo que estamos aconsejando a la hora de una relación narcisista, porque puede causar daños irreparables en quien está siendo víctima de esto. Cuando hay una relación de abuso, tiene que haber un alejamiento. Inclusive yo recomiendo, mete una demanda. Yo he escuchado casos donde la mujer ha sido víctima de golpes, de maltrato, inclusive de que le meten al amante en la casa los narcisistas, también en el caso de los hombres, que constantemente la mujer creyente está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y obligan a que el otro ore, y si no estás en pecado o estás haciendo mal en favor de quien está siendo maltratado, no se ponen a favor del narcisista. Entonces, si tú eres ministro, si tú eres líder, si tú eres pastor, de verdad yo te invito a que escuches realmente lo que sucede en una relación de abuso narcisista. En ocasiones la víctima va a analizar la retórica del abusador y se va a culpar a sí misma, además del abuso que está recibiendo por haber provocado el maltrato, porque eso es lo que le hacen creer, que ella provocó ser maltratada, como si nosotros trajéramos un letrero que dice quiero ser abusado o quiero que abusen de mí, de mis hijos, y no es así. Esa víctima está siendo vulnerable, está siendo vulnerada, abusada, y a veces minimizamos el abuso y decimos, ay, ella se dejó abusar. No, está comprobado científicamente que quien vive en una relación de abuso constante o narcisista llega a tener cambios en su cerebro. No es que esa persona le guste el maltrato o esa persona hizo algo para ser maltratada. Ahora resulta que el abusador sale con las manos limpias. Ahora, yo no estoy invitando a que la persona odie o guarde rencor, pero no voy a invitar a la persona que prosiga en una relación de abuso donde puede terminar mal, y mucho menos a que viva consagrando su vida a una persona la cual no le ama. A veces la persona maltratada va a creer que no hay otra opción, sino que tiene que permanecer en esa situación, y a veces hasta le recomiendan, ¿verdad? Y se siente atrapada en el matrimonio. En el caso de la violencia doméstica, como iglesia tenemos la responsabilidad no solo de alertar a las autoridades de lo que está sucediendo, sino también de ayudar a la víctima que está siendo maltratada a llevar esa pesada carga, porque además, te vuelvo a repetir, y lo repito constantemente porque me frustra mucho la situación de que hay personas que vienen y me dicen, es que dicen que además yo estoy provocando el maltrato porque no oro. Y yo, Ana, oro por él, pero no cambia. O es que tú lo estás provocando a ira. ¿Qué consejo tan más irresponsable?
si no conoces sobre el tema del abuso? Entonces, no podemos estar aconsejando esto. No puedo ser un líder de consejería si no conozco de un trauma de abuso. No puedo darme ese gusto. Lo mínimo que uno puede esperar de su iglesia es no ser tratado como pecador por huir del peligro, sino estás buscando esa ayuda para ser resguardado, no para ser juzgado. Y siempre juzgan a la víctima. Y bíblicamente hablando, te voy a dar otro pasaje donde Dios no permite esto. En la Biblia, en Amós 3:4 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. No pueden ir hacia un lugar. No hay un lugar estable hacia donde puedan ir si no van de la mano. Entonces, yo no puedo ir y hacer como que no pasa nada cuando estoy en una relación de abuso. Y lo mínimo que puedo hacer como líder, consejero espiritual, es mostrarle mi empatía a la víctima y no dañarla más, señalándola todavía como si ella fuera una pecadora por quererse separar de esta persona. Debemos reconocer como iglesia que los abusadores utilizan el lenguaje espiritual para encubrir el maltrato. Y utilizan muy bien la palabra de Dios, de hecho se la saben al derecho y al revés. Y pueden sugerir que los cónyuges maltratados no demuestran el perdón de Dios. Ay, no, es que tú no sabes perdonar a tu marido. ¿Perdóname? ¿Cómo? Si esa persona está siendo abusada mentalmente y físicamente y citan versículos bíblicos fuera de contexto como admitiendo, como siendo oráculos de Dios. Y esto es brujería también. La iglesia tiene el mandato de llamar a ese mal uso de las escrituras. Tenemos que estar bien atentos. Primero, a quién pedimos consejo y segundo, qué es lo que vamos a aconsejar. Un uso del nombre del Señor en vano, en una de las peores formas, es admitir el abuso en la pareja. Inimaginables porque el daño es terrible. El divorcio por violencia doméstica no es un pecado. Sí hay un pecado, pero es el pecado del abusador, no el de la persona abusada que decide divorciarse. Quienes han sido abusados por violencia doméstica, debemos de verdad, como comunidad, como hijos de Dios, necesitamos aplicar la Biblia de la manera correcta. Y de verdad, preguntarle a Jesucristo si Él hubiera desechado a estas personas, pero lo que Jesús hubiera hecho era proteger al vulnerable. De hecho, la Biblia lo habla. Lo que Dios ha unido, dice la palabra de Dios, que no lo separe el hombre. Y así debe de ser. Pero a veces Jesús también quiere que reconozcamos que el hombre no debe unir lo que Dios ha separado. Y yo he visto muchos casos donde específicamente el Señor le dijo a esa persona, sepárate de tu cónyuge porque te va a llevar a destrucción. A veces Dios te quita esa persona y a veces estamos aferrados orando por esa persona y queremos que esa persona regrese con nosotros y queremos que esa persona cambie, pero esa persona no es una marioneta que yo pueda cambiar en base a mi oración. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, pero no es mi tarea tolerar el maltrato. A veces el camino hacia el tribunal de divorcio no es camino hacia la destrucción, sino es un camino hacia Jericó. Entonces deberíamos mirar para ver realmente quién se encuentra golpeado a la orilla del camino y dejar de juzgar a las víctimas de relaciones violentas y aconsejarles cosas que, perdón, es una tontería. Y ser para ellos lo que Jesús nos dijo que fuéramos. El ayudador, el que te levanta cuando estás caído, no el que te juzga porque terminaste una relación en la que ya no querías ser abusado. Entonces, aguas. Si eres quien estás aconsejando esto, ojo, porque tú no estás dentro de la relación y no sabes realmente lo que esa persona está viviendo. Si no sabes sobre temas de narcisismo o temas de violencia doméstica, no te metas a aconsejar. Si conoces la psicopatía y puedes ayudar a la persona que está siendo víctima, échale la mano y levántala. Pero si no puedes decir nada bueno al respecto, mejor no aconsejes nada.
porque lo que vas a hacer es hundir a esa persona cada día más en el agujero que ya está metida en vez de ayudarla a salir de su proceso. Espero que te haya gustado este video. Si necesitas coach porque aún estás dentro de la relación de abuso narcisista, con mucho gusto escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar en la parte de abajo. Si quieres pertenecer al grupo de mujeres de Sanando el Corazón, también escríbeme a mi WhatsApp, con mucho gusto te agrego. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.